Hola, qué gusto verlos de nuevo por esta vía para conversar acerca de esta especialización profesional de gestión de prevención, conocimiento y abordaje de la violencia de género. Hoy estaremos en el módulo 2 hablando de la violencia física, que es uno de los tipos de violencia de género más frecuentes, pero además cómo esa violencia física llega desde el hogar hasta la muerte, puede culminar en la muerte de la víctima. El objetivo principal de este módulo es que podamos lograr ampliar los conocimientos y formas en las cuales se va a manifestar esa violencia física y el trayecto que ocurre desde esa parte privada, esa parte íntima que es el hogar, hasta lo que puede desembocar en la muerte, no solamente de la mujer, sino a veces incluso de algunos otros miembros de la familia, al ser víctima de esta violencia tan difícil y tan cruel. Los contenidos que vamos a trabajar va a ser la violencia proporcionada por la pareja y su diferencia con la violencia intrafamiliar, pues en ocasiones se trata de fusionar ambos términos y no necesariamente la violencia por la pareja ocurre en el ámbito familiar. Y lo otro es que vamos a conversar de la violencia de género y cómo esta está sustentada en la dependencia emocional y la dependencia económica. Y hablar de los asesinatos. Lamentablemente, y especialmente en el Perú, hay un incremento de femicidios y por lo tanto es necesario que conozcamos qué está ocurriendo con esto, qué tipo de violencia lleva al femicidio. Por eso, en estos objetivos, vamos a hablar en principio de la violencia proporcionada por la pareja y la violencia intrafamiliar. Esa además que es evidente, ¿bien? Porque como ustedes vieron en el primer módulo, hay una violencia que no se ve tan fácilmente, que tiene que ver con los elementos básicos de la parte emocional, verbal, de eso que va ocurriendo todos los días de a poquito, pero que en realidad sigue siendo violencia. Esta es la parte más evidente, la que provoca además mayor agresión, la que produce mayores problemas, incluso lesiones en temas físicos en la mujer. La Organización Mundial de la Salud, y ustedes saben que para mí es muy importante este organismo como referente a nivel mundial, hizo un estudio multipaís, entre los cuales incluso se incluye Perú, con más de 24.000 mujeres que fueron encuestadas sobre la violencia a la que habían estado sometidas, los tipos de violencia a los que se habían encontrado y además de eso, el tipo de violencia física al cual habían estado sometidas. Entonces, en este estudio multipaís, contando con países tanto de la parte asiática, en África y en América Latina, se encontraron que del 13 al 61% de las mujeres encuestadas señalaron que alguna vez, en alguna oportunidad, habían sufrido de violencia física. De 4, que ocurría en algunos países, hasta el 49% comunicaron que habían sido víctimas de violencia física grave, es decir, que habían tenido que acudir a instituciones de salud para poder solventar la lesión que habían sufrido. De 6 a 59% indicaron que en algún momento ellas habían sufrido en sus vidas violencia sexual, es decir, que no solamente tiene que ver con la violencia física, sino que además ocurre en la violencia sexual, en esa violencia donde se presiona a la mujer en este acto tan agresivo de tener relaciones sexuales sin su consentimiento. Del 20 al 75% señalaron que en el transcurso de su vida habían sufrido uno o más actos de maltrato emocional. En uno de los aspectos de este estudio hay 3 elementos fundamentales que nosotros debemos tomar en cuenta. Uno, que la violencia más frecuente, la que presentó mayores porcentajes, fue la violencia infligida por la pareja a nivel físico y emocional. Segundo, que los agresores más comunes son sus parejas o sus exparejas o compañeros íntimos. Es decir, que hay una relación cercana con la víctima. Y en la violencia física generalmente coexisten otros tipos de violencia. No se da por sí sola, ocurre la violencia verbal, ocurre la emocional, hasta la sexual.
como violencia en estos elementos. Entonces, aun cuando nosotros veamos claramente la violencia física en una mujer, pues generalmente va a estar combinada, coexiste con otros tipos de violencia. La violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar, apenas se habla de ellas, digamos, desde principios del siglo XX. Es decir, que es muy reciente históricamente hablar de la violencia contra la mujer, y esto no es porque la violencia se presente desde el inicio del siglo XX, es sencillamente porque anteriormente se consideraba que esto era natural, era normal, que nada pasaba, y viene en una base de desigualdades entre el hombre y la mujer. La violencia de género está basada exclusivamente en relaciones de subordinación, donde mujeres, niños y niñas que componen el contexto familiar, pues están de alguna u otra manera supeditados a la figura paterna. Es el padre quien manda, es el padre quien dicta las normas, es el padre la última palabra en casa. Entonces esto viene en un contexto de cultura y tradición familiar que se va instaurando, pero que luego pues eso da derecho, entre comillas, a incurrir en actos de violencia. Fueron los movimientos feministas en el siglo XX quienes empezaron a evidenciar que esto no es natural, que esto no es normal, y además porque esto estaba poniendo en juego la vida de mujeres, de niñas y de adolescentes, y por lo tanto no debía confundirse con la violencia intrafamiliar. Un autor muy importante señala, que más adelante lo vamos a ver, que la violencia intrafamiliar es un eco de la violencia de la mujer, que es algo que ocurre en inicio en la pareja, pero que va teniendo cada vez más eco en los hijos, en las hijas, incluso si hay otros miembros de la familia, como madres, padres de la víctima, hermanas de la víctima, pues esto puede trasladarse incluso a esos otros miembros de la familia. Esto de alguna manera hizo que históricamente cambiara la perspectiva y la diferencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar. Esto hizo un cambio de perspectiva para por lo menos atacar en inicio por donde comenzaba la violencia intrafamiliar, que era a través de la violencia hacia la mujer. Eso sumó muchísimos marcos jurídicos, aspectos legales a nivel mundial, se habla de derechos humanos de la mujer y se comienza a tomar en consideración los derechos humanos en las mujeres desde ese mismo momento. Y entonces comienza a tener avances legales a nivel mundial que además permite que se defiendan otros aspectos, es decir, que se le dio una perspectiva distinta y eso permitió que se dieran avances en la defensa en este sitio. El aspecto jurídico es indispensable. Hay autores como Navarrete Calderón, Ortiz Rivera, que en varios de sus ensayos y textos señalan que claro, es indispensable, tenemos que manejar sanciones legales ante la violencia, pero no es suficiente. Es decir, es necesario abordar otros elementos psicológicos, sociales, comunitarios, individuales, para poder conversar realmente y poder atacar la violencia contra la mujer. Hay dos creencias, digamos, sociales, culturales, muy afianzadas de por qué sientan las bases de la violencia contra la mujer. Una es que se concibe que las mujeres en las relaciones de pareja son propiedades de los hombres. Es decir, que ellas están subordinadas a las creencias, pensamientos, deseos del hombre. Es él quien manda, incluso a veces hasta su manera de vestir. La otra creencia es considerar al hogar como un lugar totalmente privado. Eso es un problema entre ellos, de esto no se habla, eso ocurrió en su casa y nadie tiene por qué entrar en su casa y por lo tanto no se puede intervenir. Bajo estas dos premisas y creencias sociales es que realmente se suma el proceso e incrementa la situación de violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar.
Ahora bien, es necesario que cuando hablamos de la violencia contra la mujer tengamos muy claro que hay una conexión directa con la violencia intrafamiliar, a menos que la pareja no tenga hijos, viva absolutamente sola y sin embargo el acto violento es del cual se salvan, pero las repercusiones y consecuencias de este acto violento trascienden a las familias nucleares, a las familias extendidas, perdón, de cada uno, ¿no? Irma Saucedo, que ha estudiado realmente este tipo de violencia, señala que el primer tipo de violencia ocurre solo por ser mujer, o sea, se es vulnerable a la violencia en el mundo familiar y en el mundo social solo por el hecho de ser mujer. Pero esta violencia se va socializando y por supuesto hijos, padres, hermanos sienten que esta es una forma de relación y probablemente tomen el ejemplo o bien tengan repercusiones psicológicas directas sobre esta situación. Por ejemplo, en esta imagen nosotros podemos ver claramente, es muy difícil que cuando se da esta violencia evidente, física, agresiva, con un nivel de agresión muy alto, los niños a veces están en los cuartos viviendo lo que es el miedo, el dolor, la ansiedad, además la incertidumbre de no hacer nada y no saber si el próximo golpe, si la próxima agresión es contra ellos. Entonces esto es un sistema de violencia que tiene repercusiones a todo nivel dentro de la familia. Vamos a hablar entonces y enfocarnos en lo que es la violencia física en las relaciones de pareja, porque primero es de las más comunes que existe, pero particularmente es también porque es la más evidente, es la que llega a los centros de salud, es la que llega a las comisarías policiales, a los centros policiales, es la que se da de manera más evidente, ¿no? Generalmente los perpetradores de la violencia son los hombres más cercanos a la víctima. Entonces acá nosotros debemos tomar en cuenta, es la pareja, a veces es la expareja. Incluso una de las cosas que nos ha llamado muchísimo la atención, quienes hemos revisado esta temática, es que está ocurriendo en relaciones de pareja que ni siquiera se han instaurado como tal, que están en el proceso de conocerse, como es el caso, por ejemplo, de noviazgo entre adolescentes. También lo podemos evidenciar en citas amorosas. Citas que se dan con esta era del internet, de las redes sociales, entonces se van dando citas amorosas y en la cita amorosa puede ocurrir la violencia física. Generalmente está acompañada de violencia verbal, violencia psicológica y como habíamos dicho, incluso a la violencia sexual. Se ha encontrado que una víctima de violencia física seguirá viviendo más actos de violencia si no para a tiempo, si no es sometida a la ayuda y al apoyo psicológico necesario para eso. Y cuando ocurre el primer acto de violencia, pues ocurre una serie de fenómenos alrededor de esta relación que ella va a esperar y que esto cambie, que esto no ocurra más y vuelve a ocurrir otra situación de violencia. Y así puede pasar meses, años, donde ha sido sometida a este tipo de violencia física. Una de las cosas que debemos tomar muy en cuenta es que la violencia no discrimina, la violencia de género no hay una segmentación para decir las mujeres que sufren violencia física y violencia de género tiene que ver si son blancas, si son negras, si son indias. No tiene que ver con esto, no tiene que ver si son pobres, si son de clase media o clase alta, esa tampoco es la situación, si pertenecen o no a una religión. Quizás las puede hacer más vulnerable a algunas condiciones, pero ocurre en todos los niveles. Y esto además ha sido estudiado por el Banco Mundial. Por lo tanto, no debemos pensar que la violencia física le ocurre solamente a las mujeres pobres. Es que ahí puede ser más evidente porque son las que llegan a los centros de salud públicos o del Estado. La violencia física está basada en una desigualdad de poder,
donde el hombre tiene la capacidad de someter a la mujer y la mantiene en un proceso de sumisión y de aceptación a los mandatos del hombre. Les voy a compartir una anécdota de una persona conocida, donde esta chica, una muchacha, no aceptaba el sometimiento que no era físico, era un sometimiento más psicológico, más de normas, y ella sentía que esto no era natural, que además no le gustaba, que por mucho amor que tuviera su pareja sentía que no era natural que esto estuviera ocurriendo. Y este joven sentía, y además así lo expresaba, que ese era su deber. Su deber era que ella hiciera lo que él pedía, lo que él demandaba. Y ocurría en actos tan pequeños en la cotidianidad. Por ejemplo, a mí me sirves la infusión en esta taza, porque esa es mi taza y es ahí donde yo quiero tenerla. Si ella cometía el error para él de colocarlo en otra taza, en otro envase, entonces eso era motivo para discusión. Bien, porque él mandó a que fuera en esa taza en particular. Entonces van ocurriendo pequeños detalles y ella sintió que esto no era lo que quería y decide salir de esta pareja, o sea, no estar con esta pareja. Y esta pareja ha recibido una serie de presiones por parte de sus hermanos, de su papá, donde él ahora es etiquetado, estigmatizado e incluso excluido del núcleo familiar porque ella no solamente lo dejó, sino que además ella no aceptó sus mandatos. Bien, de esta forma entonces nosotros nos podemos dar cuenta que hay una cultura y hay un contexto social que avala la violencia, vista desde cualquier elemento, porque se aceptan y se mantiene que el hombre debe someter a la mujer. ¿Qué pasa generalmente con las mujeres violentadas? Una de las mayores frustraciones que tienen, por ejemplo, los cuerpos policiales, las instituciones de ayuda, el psicólogo, el orientador que está trabajando con la víctima, es por qué la víctima regresa con la pareja. Se preguntan, si ya denunciaste, ¿por qué retiran la denuncia? No comprenden, se les hace incomprensible que además vuelva a estar en el mismo hogar y mantenga una relación nuevamente con esta persona que es el victimario o el agresor. Eso es uno de los elementos más frustrantes cuando se habla de violencia de género. Y resulta que en innumerables estudios se ha visto que hay un circuito, hay un círculo de la violencia. Es decir, hay patrones fijos que hacen que esa mujer se mantenga en una relación que la agrede y en una relación además que produce cada vez mayor dependencia emocional y mayor dependencia económica hacia el victimario, porque de alguna forma este victimario la va aislando de sus relaciones familiares, sus relaciones sociales, y evidentemente ella va sintiendo que cada vez tiene menos elementos para poder salir de este círculo de violencia de género. Si se denuncia, generalmente a los días retira la denuncia. Esto es un patrón que puede ocurrir con mucha frecuencia. El perpetrador de la violencia regresa a casa y además se mantienen en convivencia con la víctima. Y ese poco tiempo en el cual regresa, vuelve a protagonizarse un hecho de violencia. O sea, no pasa mucho tiempo entre el regreso a casa del agresor, de la pareja o su expareja o concubino, ¿verdad? No pasa mucho tiempo que ese compañero íntimo va a volver a caer en un acto de violencia con ella. Y es ahí donde especialmente nosotros tenemos que ir manejando. Vamos a ver, hay varias teorías de este circuito de la violencia de género, pero en este caso vamos a hablar del más conocido, del más aceptado,
por las dinámicas que se establecen ante la violencia de género. Hay 3 fases básicas. Bien, las otras son fases que se agregan, pero hay 3 fases básicas en este círculo. Uno es una fase de tensión, que ya vamos a ver cómo se manifiesta. Luego se produce la fase de agresión, el acto de violencia inmediato hacia la mujer, y luego hay una fase de reconciliación o conciliación, algunos le dicen una fase nuevamente de luna de miel, donde se encuentran, vuelven a haber actos afectuosos, amorosos, etc. Fíjense cómo lo podemos visualizar en esta imagen. La fase de tensión, viene el acto violento, luego viene el arrepentimiento por parte del agresor y entra en esa fase de conciliación o luna de miel. Lo más importante es que siempre es posible romper este circuito. Así como aprendimos a relacionarnos en este circuito dentro de una pareja violenta, ¿verdad? Es importante que también conozcamos que hay un momento para que podamos romper ese circuito, y eso ocurre solamente cuando la mujer lo decide. Vamos a hablar de la fase de tensión por parte del agresor. Por eso coloco acá la imagen de él, porque vamos a ver qué ocurre. Es decir, en esa fase de tensión, ellos están generalmente en un proceso de convivencia, en una conversación, y comienzan las quejas frecuentes: ¿por qué te vestiste así? ¿Por qué usas el cabello de ese color? No me gusta que hables de esta manera. Comienzan a incrementarse los conflictos. Todo es motivo de discusión. La discusión que empezó en la mañana puede repetirse en la noche, se repite mañana, se hacen cada vez más frecuentes. Hay gritos, hay amenazas. Bien, en la medida en que es como que ustedes tuvieran un hilo y fueran tensando ese hilo, ¿no? Entonces ustedes comienzan aquí poniendo tensión, hay quejas, él comienza a incrementar, siempre hay un motivo para los conflictos, luego esa discusión se va alargando, vienen los gritos, comienza a haber amenazas: si esto vuelve a ocurrir, ya tú vas a ver lo que te va a pasar, y hay un momento de coacción donde realmente ya el agresor solamente consigue como salida la violencia. En el caso de ella, en esta fase de tensión, ¿qué está ocurriendo? En esa fase de tensión ella está bajo el miedo, sabe que va a venir el acto de violencia, cree y se siente culpable de por qué él está discutiendo, y esto hace que complazca, es decir, pone las mejores comidas, hace lo que le pida, incluso en la sexualidad accede sin querer tener relaciones sexuales con la persona. Su objetivo básico es calmarlo para poder evitar que venga el acto violento inmediato. Piensa que ella es el motivo de esos conflictos y que ella tiene que hacer algo para cambiar y que él deje de estar violento. Pero resulta que cuando viene la fase de agresión, hay una explosión de la conducta por parte de él. O sea, el agresor ya comienza a manifestar la violencia de forma física, con golpes, maltrato verbal. Generalmente los golpes no se dan en silencio, vienen llenos de insultos, hay maltrato emocional: tú no sirves para nada, vuelve a pasar lo mismo, no vales nada. Hay una serie de frases muy típicas durante el acto violento, y en ocasiones, si la discusión comenzó en cama, una de las cosas que va a ocurrir es que tú vas a tener que acceder, te obliga a tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces ahí ya se incurre en la violencia sexual. Por parte de ella, en esta fase de agresión, está por supuesto manifiesto el miedo de manera evidente, hay estados de ansiedad, no sabe qué hacer porque ella en la fase previa intentó calmar para no llegar a esta fase y fracasó, y por lo tanto se produce ese proceso de culpabilidad y que llega a la depresión, que llega a la absoluta sensación de una destrucción propia por parte de lo que está ocurriendo. Y esos insultos que escucha se van quedando en ella y va creyendo que eso es verdad,
va creyendo que ya no sirve para nada, que no vale la pena, que ella no puede, que ella no sabe, que incluso ella ni siquiera puede mantener una pareja. En ocasiones, si el maltrato físico la lesionó enormemente, puede que busque ayuda, que acuda a un centro de salud, que llame a una vecina o a una amiga para que la acompañe. Y aunque es poco frecuente, el miedo hace que ella no denuncie, pero puede ocurrir que diga: en esta oportunidad sí, ya esto no puede seguir, yo voy a denunciar. Eso puede ocurrir en esa fase de agresión. Pasada la fase de agresión, curado o atacada las heridas, no solamente físicas, sino las heridas emocionales que han sido como más baja en su intensidad, viene esta fase de conciliación, donde él, el agresor, pide perdón, se siente realmente desconcertado, no comprende por qué ocurrió eso, promete no volver a hacerlo. Si hay hijos en la pareja, dice que es necesario que vuelvan a estar juntos por los hijos, que ellos los necesitan. Coloca excusas: esto pasó, además la excusa generalmente siempre es ella: esto pasó porque yo te dije que me pusieras la infusión en esta taza y tú no me haces caso. Bien, esto pasó porque comienzas a celarme y yo estaba en la calle trabajando, yo no estaba con ninguna otra mujer. Entonces siempre la culpa es de ella. Cuando él coloca excusas, la culpa es de ella. Y al final empieza a decir: igual yo te amo, perdona, esto no va a volver a ocurrir, yo voy a cambiar. Incluso algunos prometen buscar ayuda, ir al psicólogo, ir al psiquiatra, ver qué pasa. Esa es la fase de conciliación. Y en el caso de ella, pues ella se esperanza, él quiere cambiar, es verdad, va a cambiar, siente que lo ama y cree que realmente él la ama, solamente que no sabe dominar su violencia, y así acepta que regrese de nuevo al hogar, regrese de nuevo a la relación y vuelve a creer. Ese es el circuito. Aquí lo vamos a poder ver de manera más evidente. Fíjense, hay una aparente calma, ella sale con su pareja, se siente bien, comienza la tensión porque aparecen los celos, las peleas, los insultos, hay gritos, hay humillaciones, además, como les digo, por motivos cotidianos del día a día de la pareja, hasta que se produce la agresión física, la agresión violenta, amenaza, lanza objetos, desata su furia, da golpes, puede pegarla contra la pared, puede empujarla y caer al piso. Luego pasa a esa fase de arrepentimiento y de promesas, donde el agresor reconoce que actuó mal, pide disculpas, promete cambios, promete ayuda, que eso no va a volver a ocurrir. Ella cree y viene a la fase de reconciliación y se hace consciente con su pareja, permite que su pareja le manifieste los cambios a través de regalos, de gestos, de salidas a cenar, de ir al cine de nuevo juntos, y además comienza a conquistarla de nuevo, lo cual no va a durar mucho tiempo, donde vuelve cuando cae en ese proceso de que ya está de nuevo conquistada, ya ella me cree de nuevo, entonces regresa la tensión y en los conflictos cotidianos para terminar de nuevo en la violencia. Eso es lo que llamamos el circuito de la violencia de género en términos de las mujeres que son víctimas de violencia. Castelló Blasco, un estudioso, una investigación bien interesante que realizó en términos de la violencia de género, dice que las víctimas entran en una dinámica. Esto es un proceso dinámico, se mueve, pero es un patrón repetitivo. Les cuesta salir de esa dinámica de relación agresiva, humillante, y generalmente como esto, no solamente él la busca aislar de todos sus posibles
digamos, bastones, posibles personas que puedan ayudarla, como son amigos, vecinos, familia, ella además también se aísla porque se siente que no debe ser, que está estigmatizada, que ella no sabe qué hacer, que depende económicamente, que los hijos están ahí y merecen un padre. Es decir, hay una serie de elementos con los cuales ella durante todo este tiempo consecutivo se ha creído, y al final la premisa es: no se siente capaz. Y si ella no se siente capaz, pues el circuito de violencia se vuelve a repetir. Incluso el agresor ya sabe que hay un dominio sobre ella, y las amenazas y la coacción son parte de su discurso cotidiano, lo cual además lamentablemente tienen que ser creíbles, porque en algún momento pueden ocurrir. O sea, no es algo, eso es mentira que no te va a atacar, eso es mentira que te va a matar, eso es mentira, él lo dice porque está molesto. Mucho cuidado, porque realmente puede ocurrir esa amenaza en la pareja. Hay factores de riesgo que han sido estudiados por la Organización Mundial de la Salud en estos estudios multipaís, donde además estamos atravesando una serie de culturas y una serie de elementos individuales, relacionales y sociales, por los cuales se ha descubierto factores más frecuentes en cualquiera de esas culturas y en cualquiera de esos países, ¿bien? Y ellos extrajeron como estos factores para poder estudiar y decir, bueno, un hombre, un agresor con estas características va a tener una mayor probabilidad de incurrir en actos violentos de lo que pudiera ser alguien que no cumple o que no tiene esos factores de riesgo. Vamos a ver, por ejemplo, lo que pasa con los factores de riesgo que pueden llevar a un hombre a infligir violencia contra una mujer. Hay factores individuales, por ejemplo, ser muy joven, bien, un bajo nivel de instrucción, testigo o víctima de violencia durante su niñez. ¿Saben? Ese niño que en el hogar vio cómo su papá maltrataba, o su padrastro maltrataba a su mamá, él puede quedar con un esquema, con un ejemplo, y ese miedo y esa ansiedad que no superó durante su crecimiento puede hacer que él sienta que esta es una forma de relación, esta es una manera, yo no sé manejar, si mi papá no sabe manejar sus emociones agresivas, yo tampoco. El consumo de alcohol y drogas se suma como factores importantes que dan un plus a este proceso violento. Los trastornos de personalidad, existen personas con trastornos de personalidad, con trastornos mentales, que no podemos evidenciar de manera clara cuando nos estamos relacionando con esta persona porque estamos en desconocimiento, pero son personas que generalmente ya poseen un trastorno de personalidad que no conocen y que la pareja no reconoce, y por lo tanto puede producir estos actos violentos. La aceptación de la violencia como una forma de relacionarse, la violencia es natural, es normal, es parte de, y por lo tanto lo crea de esa forma, y además tener antecedentes de haber violentado a parejas anteriores. Entonces, si nosotros conocemos, y me dirijo especialmente a las mujeres que me escuchan en este curso, si nosotros conocemos a alguien que ha tenido episodios de violencia, que cuando se molesta pierde realmente el sentido de la prudencia, no sabe qué hacer con su violencia, y además conocemos que tiene denuncias, comentarios, es conocido en su comunidad por actos violentos, eso es un semáforo en rojo. Es decir, es necesario estar alerta, es necesario saber con quién nos estamos relacionando y conocer que esa persona tiene un factor de riesgo para ser un hombre violento durante la relación. Vamos a ver los factores relacionales.
conflicto o insatisfacción en la relación, no se siente bien, no le gusta, no le agrada, no se siente querido. Entonces eso es un proceso de insatisfacción en la relación. Conoce, como les contaba en esta anécdota anterior, conoce en su familia que los que dominan deben ser los varones. Eso está como una premisa, es como un acto que viene de honor entre los hombres de la familia. Tiene dificultades económicas y no sabe cómo resolverlas. Es un hombre que generalmente tiene múltiples compañeras sexuales, y esto hace que de alguna forma el reclamo de su pareja se convierta en un detonante para la violencia. Y hay disparidad en logros educativos. Por ejemplo, una mujer que ha adquirido puestos gerenciales, es profesional, es universitaria, y él pues está en otro nivel, otra instrucción, no alcanzó la universidad, trabaja en oficios. Esta disparidad en logros educativos hace que como hombre y en ese orgullo puesto en la sociedad decida que este no es el momento, ni esa es la pareja, y eso hace que trate de dominarla a través de otros procesos que son los procesos violentos, porque no puede hacerlo desde la parte instruccional o educativa. Veamos entonces ahora cómo el contexto social y comunitario avala esos factores de riesgo y produce factores de riesgo para que ese hombre tenga actos violentos contra una mujer. En los comunitarios y sociales, esos factores de riesgo son las normas sociales, que instalan evidentemente una inequidad de género. La norma social dice que ellas se visten de una manera y ellos de otra, que ellas deben aceptar lo que él dice, bien. El nivel social y económico bajo en la mujer, cuando ella no está preparada, cuando ella no está capacitada para el trabajo, cuando tiene un nivel de instrucción muy bajo, pues él siente que tiene mayor dominio sobre ella. La pobreza es un factor determinante, es un factor de riesgo. Vuelvo y repito, la violencia no tiene discriminación en nivel socioeconómico, pero la pobreza aumenta la posibilidad de ser víctima de violencia en el caso de ellas. Sanciones jurídicas muy débiles, actos violentos que ocurren en la calle no son vistos como tales. Si ocurre entre esposos, incluso a veces los propios cuerpos policiales sienten que no hay ningún problema, eso es un problema de marido y mujer. Hay una amplia aceptación social de la violencia, bien. En los conflictos armados se incrementa el nivel de violencia, hay violencia general y por lo tanto se traduce en violencia contra las mujeres. Hay sanciones comunitarias débiles, creemos que eso es así, no hay problema, no podemos hacer más nada. A veces cuando nos acercamos a los municipios y ellos piensan que no pueden hacer más nada porque eso no está en su competencia, a veces estos niveles de violencia son aún más graves a nivel social. Hace poco nos enteramos, más que una violencia física, violencia sexual, pero hace poco yo escuché de una joven en Perú que cayó en un estado prácticamente de coma y está en un hospital público en el Perú, y el personal masculino, parte del personal masculino que estaba a su cuidado, la violó. Bien, entonces esto es un sistema, esto es un problema de violencia en el sistema social de nuestros países, y por eso se presenta de una forma tan agresiva. Pero es posible romper el circuito de violencia, hay que hacer un alto, hay que decir no más violencia. ¿Y cómo ocurre eso realmente? Eso ocurre cuando es la víctima, en este caso la mujer, quien reconoce primero que está siendo víctima de violencia, porque aunque ustedes no lo crean, ella piensa que esto le ocurre a las parejas y que esto no es violencia. Entonces esto es un amor que él no sabe expresar de otra manera y que este amor se maneja de esta forma. Entonces cuando ella cae en cuenta, se hace clara de que es víctima de violencia, se hace consciente de los daños que está produciendo en ella, en sus hijos
en el hogar, en su familia, y que esto además le está poniendo en riesgo su propia vida, en ese momento ella puede hacer un alto y quizás hay más probabilidades de que denuncie, de que acepte orientación médica y legal, incluso psicológica. Tiende a decir, es verdad, yo no puedo seguir aguantando esto, y acepta los refugios, los albergues donde ella puede estar provisionalmente mientras se acude con la parte legal. Pone límites más claros a las próximas relaciones de pareja que tenga, y además se capacita para el trabajo. Ella comprende que va a tener mayor probabilidad de independizarse económicamente en la medida que está más capacitada a nivel del trabajo. Las consecuencias de la violencia contra la mujer, especialmente física, son las lesiones físicas evidentes que ocurren: golpes, fracturas, traumatismos, incluso a veces desprendimiento de órganos. En el caso de las mujeres embarazadas, abortos. Bien, hay trastornos funcionales, mucho estrés, ansiedad, depresión, producen fobias, porque el escuchar un grito está relacionado de manera directa con el próximo golpe, y esto puede producir fobias que incluso la pueden llevar a intentos o al suicidio como tal. Se producen embarazos no deseados porque es obligada a tener relaciones sexuales, incluso sin ninguna protección. Como les decía, en las mujeres embarazadas pueden producirse abortos, infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH-Sida, por la falta de protección, mortalidad materna al ser sometida a violencias físicas recurrentes, pues llega un momento en que ya no tiene la contextura ni la condición física necesaria para ir a un parto. Bien, y por supuesto la consecuencia irremediable de la muerte, que llega y que está claramente establecida como femicidio. Es lo que ocurre ante la violencia física. Los femicidios establecen un porcentaje, una probabilidad alta por el solo hecho de ser mujer. Y vamos a hablar brevemente de los femicidios. Con los femicidios, en principio tenemos que determinar qué es un femicidio. Bien, a veces van a escuchar el término feminicidio o femicidio. Aquí yo voy a adoptar, y así lo tienen en su manual, el término femicidio, porque es el que utiliza la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Bien, se define el femicidio como el asesinato intencional de una mujer por el solo hecho de ser mujer. Es la definición básica elemental: el asesinato intencional de una mujer por el solo hecho de ser mujer. Existen varios tipos de femicidio que han sido clasificados como el femicidio íntimo, el que ocurre en nombre del honor, que ya vamos brevemente a explicar, el que está relacionado con el dote, con las herencias, y el no íntimo, el que ocurre con personas que no son conocidas o no son íntimas de la víctima. El femicidio íntimo es el que inflige la pareja, la expareja o un compañero íntimo. Es decir, es el asesinato que ocurre por parte de una persona muy cercana, un hombre muy cercano y de una relación muy cercana con esa víctima. En los registros forenses, en un estudio que se hizo en Estados Unidos, en 11 ciudades de Estados Unidos, resultó que el mayor riesgo de femicidio era estar embarazada. Imagínense ustedes, esta forma de violencia, que es una forma de violencia extrema, que además no solo está asesinando a la mujer, sino que probablemente también ocurra con familiares cercanos, con hijos, y en este caso de la mujer embarazada, pues el aborto que se produce ante tanta violencia en la mujer. El femicidio, en nombre del honor, es un femicidio que está muy frecuentemente establecido en países del Medio Oriente o de la Asia Meridional. Es decir, ustedes han escuchado en los países, por ejemplo, árabes, donde se asesina a una mujer porque manchó el honor
del hombre con el que estaba casada, cuando estuvo en otra relación, cuando fue violada por otros hombres, cuando sencillamente a veces tiene que ver con la forma en que se viste, con no cumplir con ciertos patrones culturales, entonces se mancha, así como ellos lo llaman, el honor. Ella entra en una transgresión conductual y eso amerita un castigo severo que lleva a la muerte. Esta transgresión generalmente tiene normas sociales, normas religiosas. En nombre de la religión se cometen cualquier cantidad de femicidios en el mundo, y aun cuando para esa cultura, dentro de ese contexto religioso y social, a ellos les parezca natural, porque son las normas establecidas, eso no es natural. Eso está acabando con la vida de muchas mujeres en esos continentes y por lo tanto hay que pararlo. El femicidio relacionado con el dote son las herencias, son las fortunas que de alguna u otra manera se entregan en las parejas. Generalmente estas entregas ocurren en el proceso del matrimonio. Se da por conflictos entre la familia, o sea, ni siquiera es una situación conflictiva en la pareja, es una situación de conflicto por herencia, por temas económicos entre las familias de estas parejas, y que generalmente fueron dotes que se entregaron durante el matrimonio. Está muy instaurado en la cultura hindú. Por decirles algo, acá en varios registros que se hicieron sobre la violencia, la muerte relacionada con el dote en las mujeres, pues solamente en el año 2006 se registraron 7.600 defunciones de mujeres recién casadas, en su mayoría. Bien, entonces quizás en América Latina no lo vemos con tanta frecuencia, quizás probablemente en algunas etnias particulares de nuestras comunidades indígenas, pero está muy arraigado en la cultura hindú. Eso significa que la mayor vulnerabilidad la tienen las mujeres hindúes, en este caso de femicidio por dote. Y hay un femicidio no íntimo, es el asesinato que ocurre especialmente por personas no relacionadas a la víctima, ni en lo íntimo ni en lo sentimental. Este tipo de femicidio está muy frecuentemente contextualizado con la violencia sexual. Un hombre que violó a una mujer, la tomó en la calle, entró a la casa y en ese proceso pues decide asesinarla. En América Latina, los datos obtenidos refieren una ocurrencia muy sistemática de este tipo de femicidio, y generalmente cuando ocurre el asesinato ha venido previamente una serie de torturas, de violencia sexual muy cruel, de torturas brutales, de tiroteos. O sea, es un acto de violencia absoluto, en su mayor expresión, en sus mayores términos. La población más vulnerable a este tipo de femicidios son las trabajadoras sexuales, por el oficio que desempeñan y donde él cree que ella debe cumplir con absolutamente todos sus mandatos. Las meseras, con las cuales además previamente ha habido un acoso con ellas, las bailarinas y los homosexuales, las personas homosexuales, donde entra ahí la homofobia, y donde el solo hecho de ser homosexual le pone en riesgo de ser víctima de un femicidio, de un asesinato. En Perú, estos femicidios han venido en aumento. Ha sido bien preocupante. Perú ocupa el 8º país en América Latina con el mayor número de femicidios. Esto está dicho por la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y así fue expresado en el diario El Comercio. Un reporte que se hizo sobre la violencia contra las mujeres en el Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán, un centro por excelencia luchador, feministas luchadoras en el tema de la violencia de género, registraron 297 casos que habían sido estudiados a través de los reportes que aparecían
en los dos diarios principales de Perú, nacionales, y además cuyas agresiones o cuyos asesinatos estaban relacionados con violencia de género. El resultado de este reporte, que ocurrió entre febrero del 2003 y marzo del 2004, señaló, primero, que el ámbito de agresión más frecuente era la casa de la víctima. Ocurre en ámbitos íntimos. El 27% ocurría en la vía pública. Las razones de los agresores eran en 23% por celos, 17% satisfacerse sexualmente de la víctima, 16% económico, se sentía con problemas económicos y eso lleva a la violencia extrema, el 13% la infidelidad. Entonces, aun cuando los celos ocupan el primero, la real infidelidad no ocupaba la misma proporción del motivo del femicidio. La forma de someter a las víctimas en principio son las amenazas, un 85%, y siempre van acompañados de golpes, porque es la manera de neutralizar a su víctima. El agresor generalmente es conocido, fíjense, más del 70% por la víctima. La relación del agresor con la víctima corresponde generalmente a personas muy cercanas, conocidas, familiares o vecinos, y el tipo de agresión en 56% es asesinato y 37% violación sexual. Tan solo en el primer trimestre del 2018, aquí en Perú, ya se han registrado 32 femicidios y 82 tentativas de femicidio. Creo que es para ustedes conocido, probablemente las personas que viven en el Perú y quizás quienes pudieron verlo a nivel global a través de las prensas y los diarios internacionales, saben que los casos de emergencia en femicidios en Perú ha venido aumentando. El CEM, que es el Centro de Emergencia de la Mujer aquí en el Perú, un servicio además especial colocado por el Ministerio de la Mujer, todos los días, escúcheme bien, todos los días atiende 348 nuevos casos de violencia de género. Bien, en el 2015 en Perú, a pesar de que se promulgó la ley número 30.364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, no basta. ¿Se acuerdan cuando hablamos al principio de este módulo que estábamos revisando una premisa que dice no basta la parte legal? Se requiere de muchos elementos para poder prevenir, atacar y sancionar la violencia de género, especialmente los femicidios. En Perú, la pena por el delito de femicidio va desde 15 hasta 30 años de prisión. Pero en ese trayecto legal, en ese trayecto de pruebas, de comprobaciones, pues hay muchos vacíos en la ley que a veces hacen que ese agresor, ese asesino, ¿verdad?, no cumpla con la prisión que merece ante el asesinato en el que ha incurrido. Fíjense que siempre, como hemos hablado, la violencia de género que termina en la muerte viene en previos, viene con otros actos de violencia, y en esos otros actos de violencia a veces hay cosas que ni se toman en cuenta, como por ejemplo el acoso, la instigación, la permanente amenaza, el querer que estés sexualmente conmigo. Entonces eso no se trata como un delito. Si yo voy, ¿verdad?, como ciudadana a decir, tengo una persona que generalmente me está acosando, me está diciendo cosas, yo no quiero tener una relación con él, insiste, se aparece en mi trabajo, se aparece en lugares públicos para estar conmigo, ese tipo, que además es acoso y es parte de la violencia, solamente tiene sanciones administrativas porque está considerada una infracción. Eso no está considerado un delito. Bien, y eso es el previo, es el preámbulo para un acto grave de violencia. Todos deben conocer, quizás a través de la prensa nacional en Perú, la prensa internacional, los noticieros, el caso más reciente de tentativa de femicidio, además en un lugar público y además que atentó contra otras personas
en Lima. Es el caso de Ivy Ágreda, que se ocasionó el 24 de abril de este año, del 2018, que fue quemada en un bus de pasajeros. El acosador tenía 4 años llegando a los espacios en los que ella estaba. Ella lo había conocido en un lugar anterior de trabajo, siempre se negó a tener una relación con él, y un día cualquiera se subió al bus donde ella se subió, la regó con gasolina y la incendió. Bien, provocando además daños y quemaduras en 10 pasajeros adicionales. Esto es uno de los casos más drásticos. Aún todavía no sabemos si va a terminar en un caso de femicidio. Ella tiene el 60% de su cuerpo quemado, está siendo sometida a múltiples cirugías, tiene varias dificultades respiratorias. Esto es un caso evidente de por qué tenemos que parar la violencia antes de que ocurran realmente los hechos más violentos. Los factores de riesgo a nivel de femicidio, desde la perspectiva del perpetrador, es estar desempleado, ser propietario de armas de fuego. Esto es un problema importante en nuestros países. Las armas de fuego tienen que ser controladas, no deben ser portadores de armas de fuego, no puede comprar armas de fuego cualquier persona. Amenazas de matar con un arma: si una persona amenaza matar, no dejen de un lado esta amenaza. Forzar a la pareja a tener relaciones sexuales, el consumo adictivo de alcohol y drogas, problemas de salud mental, y en el caso de la víctima la hace más vulnerable al riesgo de estar embarazada o ser víctima de abuso durante el embarazo. En lo familiar, si este agresor ha infringido y ha tenido agresiones en otras parejas, por favor enciendan las alertas, ¿bien? Y desde la víctima, haber tenido antecedentes de maltrato en casa o por el propio perpetrador, tener un niño de otra relación que la hace más vulnerable, sentir que se tiene que distanciar de la pareja o abandonar la relación de un maltrato anterior. Los factores de riesgo de femicidio en lo social y estructural está basada en las desigualdades de poder, en la razón básicamente de ser mujer. Si en lo social se hiciera una mayor inversión en educación y en salud para conocer la violencia, podemos lograr disminuir estas cifras. Podemos lograr hacer cambios en la cultura. Podemos establecer realmente aspectos que sean protectores. Fíjense que uno de los factores protectores contra el femicidio es la educación universitaria. Es lograr cada vez tener más educación. Es tener un domicilio separado. Es no solamente depender de donde vivo junto con el agresor, sino tener la posibilidad de ir a otro lugar. Tener mayor número de policías, no solamente por el tema castigador, sino hasta por el tema preventor. Si yo veo como autoridad policial que una chica está caminando en la calle y un hombre está detrás de ella hablando, diciendo cosas, y noto que ella está incómoda, es importante que este policía intervenga sobre eso y evitar ese acoso directo. La legislación de las armas de fuego, como lo decíamos, y arrestar realmente ante los actos de violencia. Hay que arrestar policialmente a ese agresor y sacarlo del hogar. Debe tener una restricción absoluta de acercarse a esa pareja. Esto es importante que lo tomemos en cuenta en este momento. La violencia machista necesita ser detenida. No queremos una mujer menos por causa de femicidios. Las queremos vivas. Es necesario que nosotros detengamos, y tenemos esa posibilidad. Las leyes son necesarias, pero no son suficientes. Hay que informar, hay que educar, hay que cambiar patrones. Tenemos que trabajar desde lo individual. Hay que conocer los factores de riesgo y los factores protectores de femicidio. Cuando conocemos esto, entonces vamos a promover los factores protectores con nuestras hijas en casa, con nuestras sobrinas,
con nuestros alumnos, con nuestras alumnas. Vamos a procurar entonces manejarla. Ese es realmente el poder de tener ese circuito de la violencia, especialmente de la violencia física. Muchísimas gracias por haber estado este tiempo y este espacio. Espero que puedan completar fácilmente el examen para evaluar estos contenidos muy básicos, pero que es necesario que ustedes lo tengan y no se queden solo con esa información. Ustedes pueden compartir esta información en familia y desde ahí ya estamos haciendo prevención de la violencia de género. Los espero en el módulo 3 porque vamos a hablar de la violencia sexual, muy frecuente y realmente sus implicaciones a nivel individual, familiar y social.